Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Buenos días. Estamos Leti y yo hablando hace un momento sobre algunos conceptos que tenemos en nuestro chat de un curso de milagros y me pareció muy interesante volver a plantearlo porque hablaba mucho sobre nuestra forma de percibir las cosas, desde nuestra distorsión mental particular que cada quien tiene. Todo esto se inició con un comentario que una persona subió haciendo el uso de la fórmula yo soy en una oración y muy al estilo como lo utilizaba Connie Méndez en Metafísica 4 en 1, y que de alguna manera se volvía, lo hacía Saint Germain en varios de sus libros, utiliza la fórmula yo soy. Y yo comentaba que pues era un cliché que se había hecho: yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Y curiosamente, al día siguiente que hago el comentario, surge mi lección del día que hice: yo soy la luz del mundo. Y entonces me quedé como diciendo, caray, bueno, entonces que yo afirmaba que en el curso de milagros no estaba aplicada la fórmula yo soy, aunque a la hora de leer los decretos de metafísica en yo soy difieren mucho del yo soy en el curso de milagros. Entonces yo te comentaba que sentía que había un trasfondo que no había permitido reconocer que en muchas partes sí estaba aplicado, aunque no fuera en el curso de milagros, el concepto yo soy, pero que era a partir que yo decía, de mi estado mental o mi distorsión mental particular con lo que lo percibía. Y entonces tú me comentabas que sí, efectivamente era. No es el estado mental, todos tenemos ahorita la mentalidad errada, ¿sí? Simplemente es el que tenemos conceptos ya preestablecidos. Tenemos un diccionario donde nos dice qué quiere decir individual, qué quiere decir unidad, qué quiere decir separación. Y en base a eso nos manejamos en este mundo. Si a ti te dicen, él es, pues inmediatamente ya tienes el concepto preestablecido. No necesitas ir al diccionario porque ya está en tu mente ese concepto. Como muchos otros conceptos, pero sin embargo todavía aparte de la semántica que cada quien le usa en los conceptos, pues es diferente. Y hace rato hacíamos mención que yo hago una pregunta, ¿sí? Y para mí una pregunta es conocimiento. Yo quiero conocimiento, ¿sí? Pero si te hago a ti una pregunta, para ti es un cuestionamiento. Y entonces es la misma palabra, tenemos el mismo concepto de lo que es una pregunta, pero semánticamente cada quien le está dando, o más bien cada uno está interpretando a través de su percepción, sí, que es otra cosa, ¿sí? Sí, porque entonces, yo a veces cuando me preguntas siento así como... Porque me cuestiona. Y sin embargo, fíjate cómo usamos las palabras según cómo nos conviene. Porque si yo te pregunto, es un cuestionamiento. Sin embargo, tú día a día le preguntas al Espíritu Santo si estás o no en el camino. ¿Qué es lo cómo debo de ver esto? ¿Qué es lo que debo de hacer hoy? ¿Por qué no pasa esto? Cualquier cosa que tú le preguntes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, bueno, ¿y por qué me cuestionas? Pues haz lo que se te pegue la gana, no me cuestiones. Simplemente tus símbolos los está usando para reinterpretarlos. No te está diciendo estás mal usando esa palabra, o no me preguntes. Te está diciendo, ok, yo voy a interpretar a partir de lo que tú tienes como un símbolo ya establecido y definido. A partir de ahí, entonces te voy a dar una reinterpretación, ¿no? Entonces, hablando propiamente de lo que se dijo en el chat a raíz de la palabra yo soy, yo también había notado que yo soy, pues para mí era el yo soy, pero no individual, sino yo soy en todo,
¿Sí? ¿Por qué? Porque Como el finalmente, principio activo de Dios, ¿no? Sí. por el principio activo de Dios es el yo soy, es Dios. Dios ¿sí? en acción. Sí. Dios en acción. Y nunca me pareció así que me chocara, porque finalmente todos somos uno, y yo soy tú y tú eres yo, y si yo digo yo soy, es que tú también eres. Si yo soy abundante, tú eres abundante. ¿Sí? No lo veo como individualidad. Sin embargo, en un diccionario, si vemos la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que cada yo es un individuo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú estás interpretando la oración que decía yo soy, no me acuerdo yo de la oración, no sé si tú te la recuerdes. Yo soy la luz del mundo en el caso del curso de milagros. Pero en el caso de la que subieron al chat, decía varias veces, repetía yo soy, ¿no? Y inmediatamente para ti eso significa individualidad. Y para muchos de nosotros puede decir, sí, yo soy tal como tú eres, ¿no? Y porque es Dios en acción, porque sigue siendo Dios el que está siendo yo soy. Y en la lección que me correspondía a mí, dice, yo soy, fui creado por el amor a su imagen, a su semejanza, ¿no? Algo así. O sea, y luego te dice cómo vayas haciendo, vas a buscar los atributos de Dios, porque finalmente el amor es Dios. Dice, fui creado por el amor a su imagen, ¿sí? Pero vas a buscar los atributos del amor, que el amor, ¿quién es? Pues es Dios, ¿no? Entonces, yo fui creado inmutable. Yo fui creado inmutable. Y por eso, más bien, estoy mal. La inmutabilidad me creó inmutable, entonces yo soy inmutable. ¿Sí? La bondad me creó bondadoso, yo soy bondadoso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido vas diciendo yo soy, pero es Dios en la acción, ¿sí? No es la individualidad. Y finalmente, si yo soy, pues eres tú, porque todos somos uno. Sí, o sea, es ahí donde yo incurría en un error, porque básicamente obviamente estoy refiriéndome a lo que yo hacía hace años atrás, en el que yo escribía frases, yo soy la abundancia, ¿no? Yo soy la prosperidad en todo momento y todo lugar, pero ¿sabes qué? Eso lo único que hacía es que yo estaba fabricando, porque la emoción primaria que estaba escondida detrás de esas frases era miedo. ¿Por qué? Porque o sea, finalmente no te creías el sentido de la oración. Si lo estabas diciendo, como tengo carencia, pues entonces si yo digo esto, me reafirmo en eso, ¿no? En esa abundancia, por ejemplo. Sí, la abundancia de carencia, o sea, pero tu miedo no te permite reafirmarte en la abundancia. No, y no lo había visto, porque por ejemplo, un amigo en el chat me hizo la aclaración y me presentó un fragmento del libro de oro de Saint-Germain, y leyéndolo desde la perspectiva del curso estaba coherente. Nada más una cosa me pareció, que yo te comenté, que decía que el yo soy es la primera forma en que de respuesta de un ser individualizado en cualquier lugar del universo. Y entonces decía, es que aquí es lo que a mí me suena error, y lo quiero explicar porque cuando habla el curso de milagros no habla de ningún lugar, dice en ningún lugar, siempre habla de la creación. Por ejemplo, habla de la creación, dice es la suma de los pensamientos infinitos y sin cuenta en ningún lugar. Y entonces, o sea, está dándole un término completamente distinto a lo que es el cielo. Y en Saint-Germain dice, es una mente individualizada en cualquier lugar del universo, y está utilizando lo individual desde la perspectiva que yo entendía de sí, desde tu concepto que tienes. El concepto de un yo separado de todos los otros yos. Y
en algún lugar, en cualquier lugar del universo, en cualquier También lugar, para pues, ti aquí, un lugar allá, es así como separación. separación. Ahora, tú me decías algo diferente a eso, ¿no? Entonces, a mí me saltaba, porque todo lo demás ya estaba perfectamente coincidente con el curso. O sea, viendo desde la perspectiva del curso, todo lo demás estaba perfecto. Porque decía que la fórmula errónea de usar el yo soy, es decir, no tengo, no puedo, estoy enfermo. O sea, era una manera de prácticamente cometer autoasesinato. Y me parece perfecto, efectivamente. Pero ese punto me saltaba como diciendo, bueno, pues es que no somos seres individuales, realmente somos una mente uno, que en apariencia está dividida en mi mente, en tu mente, en la mente del otro. Son mentes distintas, pero ya entendiendo desde otra perspectiva individual, tú me decías que no quería decir separado. No, o sea, inclusive cuando separas la palabra, ¿cómo la separaste tú? Sí, individuo, o sea, el in quiere decir sin división, no dual. Y entonces, pues sí. Porque es lo que yo te decía, individuo es sin división, sin división, individuos, individuos, sin división. Entonces, nosotros en nuestro diccionario ya tenemos la palabra individuo como una persona separada de otra. Y de hecho, ahí está la confusión. No podemos cambiar drásticamente nuestro diccionario, ¿no? No. Porque ya tenemos eso de toda la vida y de vidas atrás de toda nuestra genealogía, en que esa palabra se usa de esa manera, ¿no? Entonces no la puedes cambiar inmediatamente. Pero porque además cada persona nos regimos por ciertas palabras, o sea, a cada una le damos una semántica, ¿no? Es decir, la usas de una manera específica, como el ejemplo que estamos poniendo, de que si yo hago una pregunta, pues yo no, lo único que necesito es conocimiento, ¿sí? O sea, una pregunta requiere una respuesta que me va a aclarar mi duda y entonces obtengo conocimiento, nada más. Y para otros, como para ti, es un cuestionamiento de que te estás metiendo donde no te corresponde, ¿no? Sí. Espérate porque no me cuestiones, ¿sí? Entonces la forma en que usamos las palabras pues es particular de cada uno de nosotros con respecto a nuestro pasado, obviamente, ¿no? Sí. Porque si tú tuviste una experiencia en ese cuestionamiento que tú le llamas, pues ahora cualquiera que haga una pregunta puede resaltar en eso. Sí, y sin embargo, por ejemplo, ahora me voy dando cuenta de que cada mente posee su distorsión particular, porque ese es el ego, ¿no? Bueno, todos es lo somos que diferentes. habíamos dicho ya en alguna ocasión, cada uno tenemos nuestro mundo, cada uno estamos fabricando nuestro mundo a partir de toda esa información que tenemos. Entonces, mi información me hace proyectar el mundo que veo, ¿sí? Y cada uno vemos diferente, cada uno tenemos nuestro mundo diferente. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo con esa diferencia que tiene cada quien? Nada más la está ayudando a verla de otra manera, reinterpretando. Nunca te dice, no uses la palabra yo soy, no uses la palabra por qué. No, nunca te dice eso. ¿Sí? El Espíritu Santo simplemente, ok, tú tienes ese concepto, ahora, ¿qué te parece si lo vemos de otra manera? ¿Qué te parece si en lugar de que sientas que te están cuestionando, empiezas a ver que es un interés por ti? ¿Sí? Entonces, él no te está diciendo no uses eso o rechaza esa palabra, simplemente te está enseñando de qué manera tú puedes ver eso de otra forma, de otra manera, y que no te haga un conflicto, que no te provoque un conflicto. Exactamente, porque mientras yo siga percibiendo las preguntas como un cuestionamiento o un método disfrazado de agresión, estaré en conflicto. Porque porque sientes un ataque, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo lo único que va a hacer es decir, tú no te preocupes por la palabra, cuando te digan eso, velo de esta manera. Y Él sabrá de qué manera lo puedes ver en cada circunstancia, ¿sí? Entonces es la única manera en que vamos a ir destruyendo nuestro diccionario, ¿sí?
porque es lo mismo que tú has comentado muchas veces del código de barras. Tú tienes conceptos de lo que es una palabra, y a la persona que le molesta una agresión verbal con una palabra altisonante, es que tiene un concepto de esa palabra. Exactamente. ¿Y qué pasa? Pues nada más el espíritu te está diciendo, bueno, quítale la carga, ¿no? ¿Por qué no le quitas la carga? Y es lo mismo. O sea, aquí vivimos en el mundo de los símbolos, de las formas. Todo tiene un significado para nosotros, ¿no? Que desde el ejercicio 1 nos dice, a ver, tiene todo el significado que yo le he dado, nada más. Exactamente. ¿Sí? No es el significado real o verdadero de las cosas, es el que yo le he dado. Entonces, pues sí, a veces una palabra te puede saltar, pero es por el significado que yo le he dado a esa palabra. ¿Sí? Y si queremos ampliar más, bueno, pues yo lo vi así, ¿no? Yo soy, sí, yo soy, porque yo soy parte de todo, y si yo soy, tú eres yo, somos lo mismo. Bueno, pero estaba refiriéndose al yo soy inmanente, o sea, al que sí, siempre, sí. lo que siempre es, o aquello que siempre es, no a la distorsión propia de yo, Carlos Uribe. Por eso. O sea, no, o sea, por eso, está hablando de otra. Pero como ya tienes un concepto muy arraigado, o sea, tú tienes tu diccionario bien puesto, inmediatamente haces referencia a eso, ¿no? Yo quiere decir yo, Carlos. Y ahorita el curso me está diciendo que no soy yo, Carlos, que somos una unidad. Entonces por eso te brinca, ¿no? O sea, porque tu diccionario está bien plantado. Y de hecho la lección que me toca el día de hoy, dice, habla precisamente de eso, es la lección 61, que lo recomiendo mucho, habla de que va destruyendo todo, o sea, todos tus significados los va no destruyendo, sino los va deshaciendo. Y en el momento que tú dejas de tener significados particulares, es cuando va llegando la paz. ¿Por qué? Porque permites, como dice el ejercicio 5, o sea, tú has puesto un significado encima de algo que Dios ya había escrito. Y tú lo estás tratando de reescribir, ¿sí? De reescribir, de darle otro significado. Sí, y que el mundo realmente no es lo que tú crees. Porque finalmente, ¿qué es lo que hacemos? O sea, el curso dice, ¿quieres tener razón o ser feliz? Y tener razón es precisamente, dice, ¿cómo quiero oír la verdad o quiero que sea tal y como yo creo que es? Sí, por eso empiezas a defender, ¿no? Exactamente. Los puntos, porque a partir de tus creencias, a partir de lo que tú tienes ya concebido. ¿Sí? Entonces por eso hay ese rechazo en algunas cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo, si estudiáramos perfectamente bien las 50 lecciones primeras. Ah, sí, las primeras 50 lecciones son tremendas. Sí. Porque es el cambio, es donde te está diciendo de qué manera vas a ir cambiando tus percepciones, de qué manera no estás en lo correcto, en la verdad, pues, no en lo correcto o incorrecto, sino cómo eliges la ilusión en vez de la verdad. Y de hecho, o sea, todo se basa en la verdad, todo el curso. Sí. Pero las 50 lecciones, las primeras 50, incluyendo el repaso. El repaso es así como que le están metiendo toques en la mente, ¿no? Sí, o sea, hasta el repaso es muy importante, bueno, para mí, yo creo que para mí son de las más importantes porque son las que provocan realmente ese cambio, ¿sí? Ese cambio en nuestra percepción, en dejar ese diccionario aparte y tener otra manera de ver las cosas. Y por eso el que no pasa de las 50 lecciones ya no continúa, porque implica un cuestionamiento. De hecho, desde la 1 hasta la 50, y incluyendo el repaso, es un cuestionamiento a todo lo que piensas, a todas tus creencias. Y va pasando por todas, o sea, porque de lo que piensas con respecto a ti mismo, de lo que crees que eres, de lo que crees que es tu hermano, y de lo que crees que son las circunstancias que te rodean, porque ahí te está diciendo que todo el mundo, o sea, todo lo que, las circunstancias que te rodean, no han sido más que
fabricaciones tuyas y crees que tú las estás sufriendo. Y realmente es no puedes ver aquello que no crees, sino solamente lo que crees. Y entonces te dice, date cuenta que todo lo que estás en apariencia sufriendo es porque tú tienes una creencia en eso. Y regresamos al inicio, ¿no? Regresamos de la plática. ¿Qué crees? Crees que el decir la palabra individuo es una separación, y entonces ahí estás, ¿no? En ese punto. Entonces, hasta que tú despejas, quitas tu diccionario y dices, a ver, ¿qué me quieres decir? Pues entonces ya lo vas a ver de otra manera, ¿no? Sí, y de hecho, aunque sí creo que hay una diferencia en utilizar el yo soy como un parche. Yo soy abundancia y prosperidad, pero tú estás Pero aterrado. esa es otra cuestión, es la actitud. En la actitud de qué manera lo estás haciendo, ¿no? O sea, tienes el terror y es lo que hacías años antes, Sí. ¿no? En base al miedo, tratas de reafirmarte algo que tú sabes que no eres, ¿sí? Entonces quieres a fuerzas reafirmarlo para ver si así ya cambias, ¿no? Entonces no se trata de eso, sino de aceptar la verdad de lo que eres. Exacto, o sea, elige la verdad, Sí. no elijas la ilusión. Y suena tan simple, pero a la hora de la práctica no es tan difícil. simple. Sí, porque la verdad te dice que tú no eres, que no te falta nada. Y sin embargo, si tú le estás poniendo atención a que ya estamos a tantos del mes y no me va a alcanzar, y eso, entonces no estás escuchando la verdad, estás aferrado en lo que crees que eres. Sí. ¿Sí? Pero bueno, creo que ahorita cabe mencionar un poquito algo que no te había mencionado. Ayer con los hijos estábamos platicando cuando llegaste a trabajar, porque yo hice una pregunta a partir de la física cuántica, ¿sí? Entonces, que el observador modifica la percepción. Sí. Y estuvimos en un debate como de 4 horas o de 5 horas, no sé cuánto, haciéndonos cuestionamiento acerca de eso. Finalmente, la verdad ya está escrita, ¿sí? Pero uno trata de estarle poniendo y quitando y haciendo. Entonces, el observar es la manera en que tú mides esa circunstancia con los parámetros que tú tienes, ¿sí? Si yo mido mi enfermedad, yo ya sé que la enfermedad que tengo es esto y esto, y entonces en base a esos parámetros me la mido, y en base a esos parámetros la tengo, porque yo tengo conocimiento de eso. Si yo no tuviera conocimiento de la enfermedad, no podría medirla, porque no puedo decir, como dice alguien que conocemos, estás curándote ya, estás en la fase de salida ya, ¿sí? Entonces sigues midiendo tu enfermedad con los parámetros que ya conoces, sigues midiendo a partir de todos los conceptos que sabes. Si tú no tuvieras conceptos de cualquier enfermedad, de cualquier evento, no podrías medirlo. Si tú no tienes conocimiento de qué podría pasar con un terremoto de 7 grados, no podrías medirlo, porque no sabrías qué va a pasar, ¿sí? Pero como ya tienes un antecedente, entonces empiezas a medir sobre eso. Entonces, algo complicado de entender, porque la física cuántica es un tanto... Sí, porque porque es el observador, o sea... Yo como observador quiero medir, y entonces se modifica. ¿Por qué? ¿Por qué se modifica? Porque mi insistencia es en medir algo que es muy pequeñito y no hay un parámetro. Entonces me tiene que dar a fuerzas una medida. Y si yo mido con respecto a mis parámetros, pues la tengo que encontrar, ¿no? Entonces, en eso estábamos pasando, y es algo similar a lo que estamos diciendo ahorita. Sí. Cuando tú tienes tus parámetros ya establecidos de lo que son las palabras o los conceptos, pues entonces para ti empieza a ser una cuestión diferente que para mí. O sea, para ti esa oración tenía un cierto error y lo tenías que interpretar de otra manera. Y para mí no lo tenía, ¿no? O para la persona que y de hecho, a la hora de leer lo que se me decía de Saint Germain, pues está claro. Pero entonces me surge esta pregunta.
O sea, porque cuando lo leí con Saint Germain no hizo efecto y yo seguía en el miedo. En cambio lo leo en el curso de milagros y... Pero en el curso de milagros te dice otra forma, otras palabras, ¿no? O sea, tú ya tienes conceptos preestablecidos y creo que hace rato mencionabas, Jesús utilizó otras palabras. ¿Cómo me dijiste? Otras palabras para decirte lo mismo. Sí. ¿Sí? En la primera vez Jesús utilizó parábolas y un lenguaje que no conocemos y nadie le entendió. Bueno, y cada quien excepto interpretó, no, ni siquiera ellos, porque los apóstoles inclusive sí, interpretaron como pudieron, ¿sí? Porque habló en un lenguaje que no era muy cercano para todos. Entonces, inclusive en el curso de milagros te dice, vengo a reinterpretar todo eso que no se interpretó como yo quería decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Usando tus palabras, que ya tienes tus conceptos, pero darles la interpretación correcta. ¿Sí? Pero además también hay una cosa, quizás sea, no sé si tenga que ver, pero por ejemplo Saint Germain pues era judío. Y obviamente la forma de pensar un judío con conocimiento a la hora de ser pasado al inglés, porque primero fue al inglés y después al español, dices, ya hay un cambio, diciendo, ¿no? ya hay un cambio. O sea, tenemos nuestro diccionario de la lengua española, ¿sí? Pero no sabemos el diccionario de los budistas, por ejemplo, o no tenemos conocimiento de eso. Entonces al trasladarlo puede haber esa interpretación de acuerdo a los símbolos que nosotros manejamos. Sí, quizás ahí está la respuesta, porque el curso de milagros se escribió en Estados Unidos y como quiera que sea, el inglés es mucho más cercano al español, bueno, porque ambas son... Sí, o sea, fíjate, hasta es más fácil que puedas entender una mala traducción del inglés sí. a una mala traducción europea, porque a veces de una mala traducción del europea, Medio Oriente, por ejemplo, no checa, ¿sí? No entiendes, pero sin embargo si es del inglés la puedes acomodar ya exactamente a tus conceptos, ¿no? O sea, entonces ahí se va perdiendo también algo de sentido, ¿no? En esa traducción que se hace y que nosotros vuelvo a lo mismo, tenemos ya unos conceptos preestablecidos, palabras que para nosotros están definidas de una manera. Entonces, cuando se transcribe, pues se toma la palabra como es. O sea, es bien común eso. Si tú lees o has visto videos de un español de España, que te dice palabras que te dan risa, pero no sabes en qué sentido las usa, ¿no? A mí me da risa mucho que digan, me da un tortazo, ¿no? O sea, un tortazo, o sea, hasta se me hace ilógico. ¿Por qué tortazo? Y un día, pensando, ¿por qué tortazo? A ver, le dicen torta al pastel, ¿no? O sea, yo le digo pastel, pero ellos le dicen torta. Entonces aquí, ¿cómo uso la palabra pastel? Pues en una forma jocosa, pues en esos chistes blancos de hace 40 años en que daban el pastelazo, ¿no? O sea, un golpe. Sí. Y hasta ese momento, entonces, llegó a la conclusión de que el tortazo es un golpe. Pero no es tan fácil. Y sin embargo, si tú ves un programa que es en inglés, lo entiendes mejor. Sí. O los he pillado. Los he pillado. Los he pillado. O sea, pillar, ¿qué es pillar, no? O sea, son palabras nada más que tenemos en concepto. Sin embargo, no quieren decir nada. Vivimos en el mundo de los símbolos, de las formas. No quieren decir nada. Simplemente, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Tú tienes esos conceptos, bueno, vamos a reinterpretarlos, vamos a verlos de otra manera. Pero no es de que no digas esta palabra o esta palabra es inválida, no. Porque finalmente son inválidas porque son de la ilusión, ¿no? No son palabras, o sea, más bien las palabras no tienen el significado. Estamos en el mundo de las formas, son símbolos de símbolos. Y precisamente por eso ahorita también estoy comprendiendo, como llegando a la conclusión que necesitas estar en paz, o sea, sentarte
y como olvidar tus cuitas, o sea, dejarlas a un lado para entender, para que el Espíritu Santo te pueda hablar, porque mientras tú estés, como yo lo estuve hace años, no, pero a ti te consta, ¿no? Escribía, pegaba en la pared y hacía... Por quererte no funcionaba. reafirmar en algo que no creías. Que no creía. O sea, primeramente tienes que creerlo, ¿no? Si no, ¿cómo te reafirmas en algo? O sea, tú no creías esa verdad que ahora crees. Sí, pero es que sí partió Jesús de un punto completamente distinto al que partió Saint Germain. Jesús primero te ayuda a cuestionar lo que tú crees que Bueno, eres. Y por eso eres circunstancias. seguidor de Jesús y no de Saint Germain, por tu propia forma o naturaleza, ¿no? O sea, tú prefieres seguir a eso, pero no quiere decir que el que sigue a Buda está mal. No, O sea, simplemente cada uno tenemos una forma de expresarnos, de ver las cosas, de que es que nos identificamos con algo que nos puede llevar. O sea, este camino es universal, no es exclusivo del curso de milagros. no, y nada más dice que es una vertiente, ¿Sí? una vertiente del curso universal. No, Porque no, hay mucho. no es el único camino. Ujú. Entonces, pues nosotros nos hemos identificado con esto porque, pues, porque somos cristianos, porque el lenguaje es, o sea, para empezar, originalmente se escribió en inglés, que es lo que estoy diciendo, estamos más habituados al inglés que al arameo o que al, no sé, otros idiomas, y que después se tradujeron al inglés y después se tradujeron al español, pero por un español. Entonces o sea, se va perdiendo, ¿no? Entonces, por eso nos podemos identificar con esto. La verdad es la verdad en todo momento y en todos lados, y aquí en China y en todos lados es la verdad. Pero cada uno se tiene que identificar con lo que tiene en su entorno. Sí, además también tiene que ver mucho, hemos hablado que, y hemos escuchado que dicen que los primeros 4 capítulos del curso son así como difíciles de entender. Y nosotros que ya hemos pasado por ahí varias veces, nos damos cuenta que no, están muy claros. O sea, yo la primera vez que leí el libro, los primeros capítulos, no es que se me hiciera un lenguaje difícil, sino que yo no entendía del todo. De repente estaba leyendo y me perdía, y de repente aparecía una frase o un párrafo completo donde entendía, y entonces de repente no entendía, y así había partes, pero yo no le di la importancia a eso, sino que dije, a ver, a mí me dijeron que leyera esto y yo me dispongo a hacerlo. Entonces empecé a leer, avanzando, no deteniéndome, porque esos son también los trabas que uno pone, ¿no? Pero cuando leí la segunda vez, algunas cosas me parecían que nunca las había pasado, y otras decían, sí, ya lo leí. O sea, a pesar de que uno considera que no entiendes, sí lo entiendes, sí entra en tu mente. Sí, pero también es, como dice el curso, es que te opones a la verdad, porque te dice la verdad. Aunque te opongas a la verdad siempre está. Sí. Te puedes oponer a no creerla, pero la verdad está en ti. Puedes usar tus palabras para defenderte y no aceptar la verdad. Exacto. Pero la verdad está ahí. Y nada más es quitar esas palabras que son las que te impiden que veas la verdad. Por eso me gusta el curso de milagros, porque te ayuda a cuestionar. A ver, bueno, ¿tú piensas esto? A ver, mira, crees esto y esto y esto. Y te das dando cuenta que desde otra forma de ver el mundo, desde la paz, y te está mostrando cómo estás viendo todo el mundo, y dices, oye, es cierto, estoy yo provocando las cosas desde la forma en que pienso. Entonces, no sé si a otros cursos, realmente ahorita siento que he leído otros libros espirituales y me parece como Eckhart Tolle, como Saint Germain, lo mismo que decía Jesús, que ahora me parece mucho más claro. Pero es porque la verdad se va abriendo camino a través de tu distorsión, deshaciéndola. Entonces, pues sí, yo quiero agradecerle a mi amigo, porque también... Bueno, porque él fue el primero que te
pues, clavó la espinita. a ver, me estoy mal, ¿o qué? Y no solamente él, al día siguiente aparece el ejercicio, yo soy la luz del mundo, y dije, ah, caray. Pues esa es la manera en que el Espíritu Santo te está llevando a desbaratar el concepto que tienes o el significado que le has dado a ciertas cosas. O sea, y mientras tú estés dispuesto se va a desbaratar, como en este caso, ¿no? Y dices, ya quité ese concepto que yo tengo, ese significado que le di a esta palabra, ya se lo quito. Sí, y ahora me abro y entonces veo otras cosas. Yo soy con mayúsculas, ¿no? Que, como dice, de alguna manera utiliza las palabras que tú usas en el mundo para otorgarles otro significado. Entonces, perfecto. Y como dice Saint Germain, Dios en acción. Y como Dios siempre está en acción y en tiempo presente, es una manera de que ahora sí, a través de la verdad, en lugar de poner, como dice Enrico Recuera, un parche Sor Virginia encima de toda la masa del miedo, es muy diferente a que te des cuenta que el miedo solamente ha sido una fabricación tuya y que no existe, y que ese parche, como antes lo ponía, dice, atrás de toda esa mancha está la verdad infinita, y que este miedo es realmente con lo que tú estás tratando de ocultar la verdad. O sea, sí cualitativamente es una diferencia, ¿sí? Que poner nada más un yo soy esto, yo soy la abundancia plena, pues sí, en todo momento, en todo lugar. No has despejado para ver la verdad. Sí, entonces no la has aceptado, y no puede funcionar de esa manera. Porque es una desesperación de que sí quiero reafirmarme en algo que ni siquiera creo. Ni siquiera creo. Por eso necesitas deshacer, no poner un parche, sino penetrar. O sea, a ver, este es mi miedo, cuán cierto es, y cuando lo empieza a cuestionar es cuando se empieza a deshacer. Y cuando se deshace, aparece la verdad. Entonces, cierto. O sea, es muy distinto. Por eso, sí me hizo. A ver, ¿cómo que me están contradiciendo? ¿Cómo que me equivoqué? ¿Cómo que me equivoqué? Pero sí, a ver, digo, no es ninguna coincidencia que al día siguiente aparecía yo soy tu lección. A ver, y por eso... Que ya la has leído, pero no te habías dado ese tiempo de decir por qué dice yo soy, ¿sí? Sí. Sino que la lees como... ¿Por qué? Pues porque uno está metido en que sí estoy en el curso y esto es lo que me satisface y lo lees como... Pero no lo estabas cuestionando en el sentido de que te picara la palabra. Exactamente, porque una cosa es, como tú acabas de decir, me siento a gusto porque estoy en el curso, ¿no? Sí. Pero sigues viviendo las mismas circunstancias sí. de o sea, yo ya hice mi lección, yo estoy bien acá, ¿no? Pero en realidad no lo estás haciendo. No, y sí, precisamente lo que te dice otro hermano, dice el curso, que tú le tienes que dar toda la confianza a tu hermano. Entonces, a ver, bueno, vamos a ver, parece que me está contradiciendo, o soy yo el que ha estado equivocado. Entonces, precisamente surge la fórmula, lección 60, yo soy la luz del mundo. Y viene corroborado en la sección 61, dice que yo soy el que tiene que hacer ese trabajo y ver que el mundo está en paz, ¿sí? Porque si yo no estoy en paz, pues sí, estás deshaciendo tu mundo. Sí. ¿Sí? ¿Salvas al mundo? Pues sí, el único mundo que tú ves, porque no estás viendo, yo no estoy viendo el mundo como lo ve Leti. No, cada quien vemos un mundo no estoy diferente. salvando su mundo. Es mi mundo, es lo que yo estoy viendo, pero eso no quiere decir que yo solita, que yo individual, porque ¿cuántas personas no ven lo mismo que yo veo? Efectivamente. Bueno, pues creo que ya quedó un poquito más claro, y si no, ojalá que tengan preguntas y entonces ya aclaramos. Sí. A través del chat pueden hacer nuestras preguntas, o a través de YouTube, porque esto está en YouTube, pueden hacer preguntas, aunque no pertenezcan al chat, o los que están en el Facebook. Cualquier pregunta nosotros les vamos a responder, como siempre lo hemos hecho. Bien, pues, muchas gracias. Dios en mi mente. Dios en mi mente. Dios en tu mente. Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos.